Hola, estamos en Viveros Prado como cada miércoles. Hoy, como todos los años, os voy a realizar la composición de nuestro vivero, la que tenemos en la puerta de nuestro vivero, para que veáis las distintas variedades que tenemos en exposición. En este caso hemos remodelado un poquito la fuente porque ya pues, el modelo que teníamos ya lo habíamos usado muchos años y lo he renovado un poquito. Os tenía que comentar que, por ejemplo, las plantitas que tenemos de arbustivas, que ya os las coloqué en el invierno, con la planta de temporada de invierno, pues las hemos reciclado y las vamos a reusar en nuestra composición de primavera, porque así tendremos siempre algunas plantas perennes que nos durarán todo el año, como por ejemplo ahí tenemos en la esquina la Belia, en el medio tenemos el Viburnum tinus, aquí tengo un romero para dar un poquito de perfume a nuestra composición. Y como veis, la única que he puesto un poquito nueva es la de la fuente, que es un berberis. Como veis, ya tengo el trabajo un poquito avanzado, ya os he hecho las presentaciones de la planta de temporada que voy a hacer y voy a ir plantando poco a poco. En primer lugar, en esta maceta más bajita, os voy a colocar, que seguramente ya la iréis conociendo porque es una planta que incido mucho todos los años, es la vinca. La vinca tiene unos cuidados muy básicos. Os la recomiendo para la gente, por ejemplo, que no tiene mucho tiempo de regar o que no va habitualmente al sitio donde tenéis la finca o los jardines, ya que necesita muy poquita agua, no suele coger ninguna enfermedad ni plaga, es una planta, o sea, podría cogerla, pero no es habitual en ella. No es como la surfinia o el geranio, que debemos hacer tratamientos preventivos para sus respectivas plagas. Y muy poquita agua. Voy a empezar la plantación sencillita, como ya sabéis, hago un agujerito, aprieto y que quede toda la planta bien colocadita y la tierra bien compacta. En la siguiente composición de nuestras macetas voy a poneros la lobelia. La lobelia, cuando normalmente venís al vivero, pues la veis tan chiquitina que no os llama la atención. Pero luego en la composición esta, que sí suelo poner lobelia porque queda muy bonita, luego os llama mucho la atención. Así que os recomiendo que, aunque la veáis pequeñita en el vivero, os llevéis una lobelia y la probéis, porque es una planta que se pone espectacular, llenita de flor y además poquitos cuidados. Lo único que os aconsejaría de la lobelia, bueno, los cuidados típicos, por no regar pero tampoco en exceso, abonar y controlar un poquito por si tuviera alguna enfermedad que no suele tener. Sí que os aconsejo, sobre todo con la lobelia, es que nunca la reguéis por encima. Ninguna flor sería conveniente que la reguéis por encima, pero sobre todo la lobelia. ¿Y por qué razón? Porque ya veis que es una planta pues de tallos un poquito tiernos, débiles. Entonces, si la regamos mucho por encima, lo que le va a pasar es que se va a abrir la planta y no os va a hacer una mata uniforme, sino que por el centro se va a quedar descubierta y se va a secar. Entonces, eso, los cuidados básicos de cualquier planta, exceptuando que controléis mucho no regarla nunca por encima. Coger la manguera o la regadera e introducirle el agua de riego por la tierra, nunca por encima. En tercer lugar, os voy a colocar la misma planta que os he puesto en la primera plantación que os he hecho, pero la única diferencia es que esta es la vinca de colgar. La vinca de colgar ya los cuidados van a ser igual que la que ya os he mencionado, poquita agua, no suele coger plagas y necesita mucho sol. Simplemente la única diferencia es como las surfinias y las petunias. La vinca normal os hará un macizo y esta en cambio os colgará.
Sí que es verdad que no colgará tanto como un geranio de colgar o como una surfinia, pero os hará una caída muy bonita y con poquitos cuidados, no como por ejemplo la surfinia, que para tenerla bonita sí que tenéis que estar un poquito más pendientes de ella. Entonces os la recomiendo para la gente que no tiene, lo que os decía antes, o que no tiene tiempo, o que la zona donde tienen las plantaciones pues no va habitualmente porque es las zonas de vacaciones o la zona de pasar de fin de semana. Entonces os recomiendo esta planta para esos sitios muy soleados y poquito riego. En este caso la plantación la voy a hacer con una planta que se llama siempre florida. La siempre florida la podéis encontrar en dos tipos, la sencilla, que es en este caso esta, que tiene la flor como, pues, como su nombre dice, más sencillita, y luego la doble, que tiene la flor como más redondita. La siempre florida es una planta también fácil de cuidar, simplemente que, lo mismo que la lobelia, no la regáis nunca por encima. Ya no por el motivo de que se abra cuando la planta, cuando reguemos por el medio, sino porque tiene la hoja tan carnosita y tan tierna que las gotitas de agua pueden hacer efecto lupa y nos pueden quemar la hoja. Entonces la podéis poner en exposiciones al sol o en semisombra, no importaría, va a estar bonita en los dos sitios, siempre y cuando nunca la reguéis por encima. Yo os he dicho muchas veces, la flor nunca se riega por encima, pero sobre todo este tipo de plantas con la hojita más delicada, ya que se os marchitará y se os estropeará y arruinaréis la planta. Entonces, no os había explicado antes, pero ya veis que, por ejemplo, en las plantas que no cuelgan o que son más pequeñinas, estoy introduciendo 6 unidades, más o menos, para que me haga un buen macizo de flor. En cambio, en las que son un poquito más grandes, incluso las que son de colgar, como las vincas que os acabo de plantar, estoy poniendo 3, ya que la planta se va a hacer más grande y más vigorosa, aunque ahora parezca más pequeñita. En esta maceta os voy a poner una planta que seguramente todo el mundo conozca, que es el clavel sencillo o minutisa. Sabéis que claveles tenemos un montón de variedades, tenemos el clavel alto de siempre, que para flor cortada o incluso para decoraciones de jardín, tenemos la clavelina de olor, tenemos la clavelina mini, y en este caso os quería poner el clavel chino o clavel sencillo para que vierais. Es una mata muy bonita que os va a estar dando flor todo el verano, e incluso si no bajara demasiado la temperatura os quedaría de un año para otro. En febrero así le daréis una ligera poda para que volviera a coger fuerza y os tuvierais una planta tan bonita como esta. La recomendación que os doy con el clavel chino o en la clavelina sencilla es que le vayáis quitando la flor marchita. ¿Por qué razón? Porque al ser una capa de flor tan grande, si vais dejando la flor que se va estropeando, la flor joven o la flor que va a empezar a salir no tendrá oportunidad, porque la flor marchita está toda por encima y no le va a dejar crecer y florecer en condiciones. Entonces, de vez en cuando, pues cogeréis e ir quitando toda la flor que esté fea. Esa es la única recomendación que os daría con la clavelina, aparte de regar y abonar como habitualmente se hacen con todas las plantas. En esta composición os voy a poner geranios, en este caso he elegido geranios rosas, un poquito acorde con los colores que va a llevar nuestra composición. El geranio ya lo conocéis todos, más o menos sus cuidados ya los conocéis todos, no excederos con el riego, limpiarles la flor que esté muerta y, muy importante, tenéis que acordaros que desde el 2010 en España hay una plaga que se llama el taladro del geranio o la mariposa africana. Entonces, para tener unos geranios sanos, fuertes durante todo el verano, deberemos de dar aplicaciones fitosanitarias para esa plaga,
cada 15 o 20 días, ya que si no lo aplicamos, no lo prevenimos, os va a entrar. Y una vez que entre, lo podéis eliminar, pero la planta ya habrá sufrido y ya estará un poco debilitada y para recuperarla necesitaréis más tiempo que si estáis preveniéndolo durante todo el verano, cada 15 o 20 días, con productos específicos para su plaga. Entonces el geranio, ya sabéis, echar antitaladro del geranio, no regar en exceso, quitar la florecita muerta y abonar como cualquier planta. Por último lugar, ya solo nos queda la parte principal de nuestra fuente, que va a ser la que realmente nos va a dar espectáculo de color, que van a colgar todas las surfinias en esta base tan larga que tenemos. Ahora va a quedar desnuda, pero a lo largo de la primavera va a ir cubriendo hacia abajo. Ves que he usado colores muy acordes con la composición de abajo para que no desentone demasiado. Entonces iremos colocando las surfinias, que ya sabéis, las surfinias sí que necesitan un poquito de cuidado. Sería riego abundante pero sin encharcar, tener cuidado porque si las encharcáis se van a empezar a poner amarillas y las vais a tener que recortar para que vuelvan a producir flor. Y prevenir para el pulgón, es muy importante, lo mismo que con el geranio. Si no prevenís y lo coge, la planta se va a debilitar y entonces ya os va a costar mucho sacar esa planta adelante. Entonces cada 15-20 días tratamientos preventivos contra el pulgón, sobre todo contra el pulgón, y ir retirándole un poquito la flor muerta. Un consejo que os voy a dar con la surfinia es cuando se os envejezca mucho por las circunstancias que sea, porque le cayó una tormenta, porque os descuidasteis algún día con el agua o por cualquier circunstancia, sin miedo yo os recomendaría que las podarais prácticamente a ras, porque en 15 o 20 días vais a volver a tener una surfinia como si la hubierais plantado de nuevo. O simplemente solo le deberéis dar esa poda cuando alguna rama se sale mucho de la masa principal, o sea, que salga una rama muy larga y el resto esté toda más arriba. Entonces esas ramas las iremos cortando para producir una masa fuerte y sana. Empezamos con la plantación y las voy a intentar plantar, porque al ser tan alta la maceta, voy a intentar plantarlas un poquito inclinadas para que ya empiecen un poquito a querer colgar. Entonces empezamos, vamos a meter dos colores diferentes para que se nos enlacen y luego quede una combinación de color muy bonita. But we're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of our time. Heroes. El último paso que deberemos de dar para finalizar nuestra plantación es rellenar un poquito de tierra en las macetas, ya que nos han quedado un poquito vacías, entonces nunca es bueno dejar la raíz descubierta. Luego observamos a ver cómo está nuestra plantación y si necesita tierra, pues se la iremos incorporando un poquitín. Este sería nuestro último paso, a la vez que regaremos todo y abonaremos un poquito. ¿Veis? La maceta tiene que quedar bien llenita y apretada para que nuestras plantas tengan alimento y no se deseque la raíz, porque si se le ve la raíz y le incide el sol en ella, se secará y será la muerte de nuestra planta. ¿Ves? Así tiene que quedar la maceta llenita y bien apretada. Aquí tenéis nuestra composición finalizada. Recordaros que no solo es la plantación lo importante, sino luego nuestro mantenimiento. Recordaros regar en abundancia el primer riego para que la raíz entre en contacto con nuestra tierra nueva y abonar, limpiar flor seca, hojas marchitas y demás para que esté sana nuestra composición durante toda la primavera y todo el verano. Me despido desde Viveros Prado, un saludo.